de inmediato con uno de los protagonistas del inicio del fútbol chileno. Hablamos de Nicolás Núñez, técnico de Magallanes, viene del Perú, donde estuvo también haciendo algunos partidos de pretemporada, preparando lo que se viene en Copa Libertadores, enfrentando a Always Ready en la ronda preliminar, pero lo primero, en la Supercopa, y saludamos a Nico Núñez, el entrenador de los Carabeleros. Muchas gracias, Nico, por estar con nosotros y bueno, lo primero, Magallanes, tú lo decías también hoy en las últimas noticias, es un equipo que está de moda, todos hablan de Magallanes. Tienen ya a la vuelta de la esquina este partido con Colo-Colo, vienen de una experiencia en pretemporada allá en el Perú. Me gustaría saber cómo llegan, cuál es el balance que haces del trabajo de este 2023. Abrazo gigante para ti y toda la suerte del mundo en la temporada. Gracias, Rodrigo. Bueno, buen día a todos ahí en el estudio. Primero, contentos porque es un inicio de temporada poco habitual para nosotros, para Magallanes en el fondo como club, porque después de una temporada como la que tuvimos, se van abriendo cosas interesantes para el club, como invitaciones internacionales, como que nuestro partido inaugural sea una disputa de una copa. Entonces, lo primero que siento es un privilegio que nos ganamos y además tratamos de ser conscientes y disfrutarlo en la medida que uno pueda. Y nos hemos preparado bien, como lo dije recién, recibimos una invitación internacional que también nos va a servir nos sirvió para la preparación de lo que vamos a enfrentar en Copa Libertadores en condiciones similares, en la altura, en Cusco, fuimos a jugar contra Cienciano y el equipo viene bien. Nosotros este año apostamos por la continuidad de muchos de la temporada pasada, alrededor del 80% del equipo, porque entendemos que es una dinámica que el equipo encontró, que todavía nos queda por dar, que además adelantamos conocimiento y funcionamiento del juego. A veces cuando uno cambia mucha gente de un año a otro hay un proceso de adaptación y nosotros sentimos que para competir este año de transición para el club era importante mantener una base y traer piezas que a nosotros nos interesan y que sintiéramos que sus características rápidamente iban a encajar con nosotros. Buenos días, Nico, muchas gracias por estar con nosotros. Conclusiones un poco de lo que fue esta pretemporada, de lo que fue este último partido con Cienciano, y cómo has trabajado esto del cambio de división, porque además el primer partido oficial, la primera foto va a ser jugando contra Colo-Colo, con el campeón de primera división. Y el año pasado, cuando tuvieron que enfrentarse con equipos en Copa Chile, llámese Everton, Unión Española en la final, no se notó esa gran diferencia, con un equipo que estaba calentito, con un equipo que estaba compitiendo. Ahora, ya con vacaciones, con el relajo, volver y enfocar al equipo a una división distinta. ¿Cómo se lleva eso y cómo lo pudiste medir también en la pretemporada y este partido que tuvieron con Cienciano? Sí, bien. Primero en Cusco había muchos jugadores nuestros que son jóvenes iniciados acá, de otro equipo que han venido, que el club también ha hecho una inversión y que han tenido poco roce internacional, quizás nulo. Era la primera experiencia internacional en la que vivíamos y las conclusiones son muy buenas porque 80 minutos que competimos y que fuimos superior, obviamente que después hay varios factores que inciden en el resultado, que tiene que ver con que el equipo rival era su presentación y hizo 10 cambios, 11 cambios, en la altura además. Nosotros también hicimos cambios en los últimos minutos y eso también desajusta a lo que habíamos mostrado, pero mientras estuvimos equiparados en condiciones, el equipo lo hizo muy bien y mantuvimos 80 minutos del partido ganando e imponiendo nuestro juego, que es lo principal, más que el resultado, que el equipo yo sentí que pudo competir a lo que sabe. Y también como conclusiones que los últimos 15 o 10 minutos en la altura para una posible definición son importantísimos y hay que tomar los resguardos quizás desde lo táctico, desde lo físico, y eso son experiencias. El hecho de haber vivido esto nos lleva a tener ese tipo de conclusiones. Y con respecto al equipo, como lo veo en su preparación o sea, disposición mental para competir, muy motivado. Imagínate que jugar una final, además de lo emotivo que va a ser seguramente por enfrentarse a un Magallanes Colo-Colo, yo creo que desde ese lado motivacional no hay que tocar mucho con los jugadores, sino que más de estar enfocado en lo que tenemos que hacer
en el juego propiamente tal, en el también tener la tranquilidad porque va a estar el estadio lleno y seguramente con mucha gente de Colo-Colo y más adverso el ambiente para nosotros, y mantener eso en el foco, en el juego, como lo hicimos el año pasado. Siento que además la gente que nosotros trajimos el año pasado es muy competitiva y ya está en una etapa de su carrera que está todavía deseosa, con hambre de conseguir cosas, como Felipe Flores, Chente Cortés, el Pupi, Albert, que ir terminando en la última etapa de su carrera siendo ganadores es muy difícil. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen ¿Cómo día. ves a este Colo-Colo que vas a enfrentar? Porque está un poco más despotenciado por jugadores que se han ido. No está Lucero, no está Costa, no están los laterales que fueron titulares el año pasado, pero sin embargo tiene un plantel rico. Uno se imagina que va a ser otra cara respecto a lo que mostró el año pasado por esta ausencia de jugadores, pero los que están obviamente son importantes. ¿Cómo has podido estudiar a este Colo-Colo con un volados de 9 que es distinto a Lucero, con Bausat y Rojas por las bandas? ¿Le has podido sacar un poco la radiografía, aunque no hayas podido ver quizás los partidos de preparación en Argentina? Sí, hemos estado ahí al tanto de la información que han disputado los partidos y claro, perdieron a dos jugadores importantísimos en ofensiva como Costa y Lucero, a sus dos laterales también que eran agentes ofensivos y también un capitán del equipo que también tiene un componente emocional, y desde ese lado obviamente que va a ir cambiando el funcionamiento, pero como es Colo-Colo como una potencia en nuestro fútbol, cuando se va uno como Lucero traen a uno como Palacio, como Venega, y quizás no van a tener tanto funcionamiento, tantos días de entrenamiento, pero no tengo duda que van a estar disponibles y a ese nivel de equipo, las individualidades obviamente que son un factor importante porque marcan diferencia muchas veces. Por eso nosotros tenemos súper claro que en ningún caso podemos sentir o creer que están despotenciados, y también nos hace a nosotros estar conscientes de que la forma de competir es lo colectivo para nosotros, porque no competimos desde lo económico, que lo económico trae por consecuencia traer la individualidad del momento más potente quizás en el mercado, y nosotros tenemos la posibilidad de contratar por características y aportar a los funcionamientos, a lo colectivo, que es también como nosotros sentimos el juego. Sí, es verdad lo que tú dices, Nico. Fíjate que te voy a dar una fecha, a lo mejor tú no te acuerdas. 24 de enero de 1987, o sea, hace casi 36 años exactos, va a faltar una semana y 2 días. Esa es la fecha del último partido de Magallanes en Primera División. Fue el último partido del torneo del 86, y de ahí vino este largo derrotero en la Primera B, incluso en la Tercera División. Te preguntaba porque, claro, es muy importante mantener la categoría. Sigue siendo ese el objetivo fundamental. Te lo digo también a propósito de lo que planteaba Jaime García, el técnico ñublense, diciendo: yo no me nublo, yo la Copa Libertadores la voy a tomar como algo importante, pero para mí es lo fundamental y yo me concentro y coloco el 200% de mi energía en el torneo. ¿Pasa lo mismo contigo? Similar porque hoy en día el club se encontró en una situación no solamente de Primera División, sino que Copa Libertadores, una Supercopa, entonces entra un desafío que de un momento a otro, quizás desde Primera B en los últimos puestos, incluso Tercera División, como dijiste tú, a encontrarse en este escenario es muy fácil distribuir o perder energía en los distintos campeonatos que tenemos. Tenemos que ser súper conscientes, con los pies en la tierra, que este año de transición, que eso no es solamente deportivo, además un crecimiento del club, y ojalá tener esa estabilidad. Y eso pasa por tener un buen torneo nacional como prioridad, por ser responsables también en nuestra participación en Copa Libertadores, porque no queremos tampoco solamente conformarnos con el hecho de haber entrado a la segunda fase, sino que la primera creemos que es una fase donde podemos competir muy bien, pero que no va a ser una prioridad ni tampoco va a ser una decepción completamente si no lo logramos. Pero sí siento que la primera llave para el equipo tiene que ser un objetivo alcanzable. Y como también lo dijo Jaime, para nosotros como club, posicionarnos en la categoría es nuestro desafío, quizás no solo este año, quizás el próximo sí que lo logramos hacer, porque primero tenemos que tener esa regularidad
deportiva y después económica, que todos saben que en primera división los ingresos son mucho más altos que en la primera vez. Nico, te vemos ahí en la oficina. Vemos la pizarra atrás que no da ninguna luz, las fichitas todas bien guardadas, bien escondidas. No inicia el torneo todavía. No, todavía no inicia. No, pero además sabemos que a los técnicos no les gusta dar muchas luces de lo que pueda pasar, pero te va a llevar un poquito a la cancha, a las fichitas, a las piezas de lo que pude ver con Cienciano. Pudimos ver al Pupi Vázquez con Piñero como central y llama un poco la atención el Pupi Vázquez en esa posición, a un Chester Cortés que estaba muy cerca de Felipe Núñez, que es algo que se ha visto, de Felipe Flores, que es algo que se ha visto, que lo hemos visto un poco más en la cancha, sobre todo en esta recta final de su carrera, que para la presión se para prácticamente al lado del centro atacante. No estuvo Álvaro Acevedo. Este tipo de figuras las vamos a ver durante el campeonato. El Pupi en esa posición, que uno después dice, el promedio de estatura está equilibrado en Magallanes, porque Piñero es gigante, pero el Pupi Vázquez es bajito, pero nos vamos a encontrar con esas situaciones en la cancha. Sí, porque primero lo más importante son las características de los jugadores. Y como a nosotros nos gusta, ojalá disponer del balón más tiempo y estar atacando más tiempo que el rival, sentimos que con las características del Pupi, el inicio de la jugada para nosotros es importante. Tiene que ver principalmente con las características. Si no lo pudiera hacer, no trataría de forzarlo. Y también sumado a que no pudimos contar con Albert porque tuvo ahí una molestia física, y lo mismo que Nico Velardo, que eran las opciones también en esa posición. Y Pupi también lo había hecho, y también nos abre la posibilidad de ir viendo a Alfred Canales, que es uno de los jugadores que trajimos en el medio campo, y estar adentro. Entonces todo va también dependiendo de la situación. Cuando estamos atacando vamos encontrando otras figuras dentro de la cancha, y cuando defendemos queremos posicionarnos desde otro lado. Entonces eso a veces va mutando, a veces en medio de la cancha, otras veces como central en el mismo partido. Y a nosotros nos obliga, sentimos nosotros que entrar a una competición más exigente, cambiar con respecto también a lo que hicimos el año pasado, con pequeños matices, porque la idea futbolística como la sentimos no la vamos a cambiar, eso es un hecho. Hay cosas que se van a mantener, y que patrones con los que nosotros convivimos, y porque creemos que así son, o así los sentimos, y no podemos transmitir otra cosa, pero hay que buscar distintas alternativas, y dentro de esas sí que el Pupi lo hizo en esa posición. Oye, Nico, no sé si nos puedes contar los entretelones de la continuidad de Chester Cortés, que cuando terminó la temporada pasada con las dos copas en las manos, una en cada mano, las medallas que colgaban, decía, no, yo ya tengo decidido no seguir, y nos sorprendió cuando Magallanes lo renueva, que era al final una especie del motor, el corazón de este elenco de Magallanes, el capitán. Parece que se quería vivir a extranjero, ¿eh? Claro, tenía un asunto familiar importante también que resolver, pero si nos puedes contar un poco si tú lo convenciste, tuviste que llamarlo varias veces, ¿cómo fueron esas conversaciones con Chester, que además es amigo tuyo, tienen una muy buena relación? Sí. Bueno, primero el club tenía muchas intenciones que hiciera también de respetar su decisión, pero personalmente yo sentía que él todavía tiene mucho por entregar, está muy vigente, lo demostró el año pasado, y ahí algo tuvimos que hacer para convencerlo. Obviamente que tampoco quise ser tan invasivo, pero no fue tan difícil porque yo lo veía feliz en estas condiciones, y él pudo quizás estirar y acomodar las cosas para postergar un poco ese plan familiar que él tiene. Y estamos encantados, como dijiste tú, es un líder que transmite otra cosa dentro de la cancha, que los jugadores también se sienten, los jóvenes, respaldados, muy seguros, y la idea futbolística ni hablar, él expresa todo lo que nosotros por lo menos queremos transmitir, y termina siendo un técnico dentro de la cancha que facilita las cosas para todos los que estamos desde este lado tratando de dar instrucciones.
Oye, ya para ir cerrando, Nico, porque sabemos que tienes que entrenar, llenar esa fichita de nombres, por supuesto, se nos va a acabar el programa, pero de lo que vamos a ver, ¿tu idea inicial es similar a la que vimos en Primera B o estás trabajando también otra forma, otros modelos, otros esquemas, pensando en las dificultades de la categoría? Los movimientos de las fichas, por decirlo de una forma, en los sistemas, en el fondo de la ubicación de los jugadores, puede ir variando, pero lo que no va a cambiar va a ser que un equipo que va a presionar, que a nosotros nos gusta recuperar rápido el balón y lo antes posible, y que también nos gusta a veces, la gente que lo dirá, la posesión y quizás sin hacer daño, pero nosotros sí tenemos claro para qué la estamos haciendo, quizás para desgastar, para defendernos. No va a cambiar, vamos a iniciar desde el fondo como nos gusta, porque creemos que así también llegan en mejor condiciones la del balón a los jugadores que son más determinantes en nuestro caso, que son, bueno, César, Carlos Villanueva, Zapata, Vicuña, Flores, más que el balón alto por características también, no somos jugadores de mucha guerra ni que vayan al segundo balón y achiquemos espacios de esa forma, sino que tiene que ver con más conexiones entre nosotros y un juego asociado. Bueno, Nico Núñez, técnico de Magallanes, el domingo en la Supercopa en Sausalito, 7 de la tarde, la mejor de las suertes para ti, para todo tu cuerpo técnico, para los jugadores en el torneo, que les vaya bien. En lo particular, yo le tengo un gran cariño a Magallanes porque soy de San Bernardo, entonces mis primeras canchas fueron en el Bulco, viendo ahí el equipo con Abolfonef, con Jauregui, con Ivo Basay, esas campañas notables. No hemos encontrado un Marco, así que yo sé claro, que... Claro, sí, pues verdad. Por supuesto, así que a seguir metiéndole nomás y un honor de que pueda estar cumpliendo también tus expectativas como entrenador, que te vaya fantástico porque eres una gran persona. Así que abrazo, Nico. De verdad, bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Ahí está.